Bueno, vamos a ver ahora el trabajo número 3 de física para diseño industrial. En el primer ejercicio vamos a ver un caudal de agua que circula por una tubería, por una cañería de 1 centímetro cuadrado de sección o de área, ¿sí? Interior a una velocidad de 0,5 metros por segundo. En este caso, veamos a ver qué pasa si deseamos que la velocidad de circulación aumente hasta los 1,2 metros sobre segundo. ¿Qué sección va a tener que tener la tubería o cañería que deberemos conectar a la anterior? ¿Y cuál sería el caudal que va a recorrer la cañería? El caudal, acuérdense que es la cantidad de agua que circula por la cañería. Fíjense en la ecuación de continuidad que ya vimos en la teoría, que decía que el caudal era igual a el área 1 por la velocidad 1, o sea, la sección de la cañería 1 por la velocidad de circulación en esa cañería, igual a el área de la cañería 2 por la velocidad de circulación en la cañería 2. Y todo eso es igual al caudal, o sea, a la cantidad de agua que circula por la cañería, que es siempre constante. Fíjense una cosa, como acá hay una igualdad, ¿sí? Si el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, esa igualdad tiene que mantenerse haciendo que estas variables justamente vayan teniendo una correlación entre sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en esa ecuación de continuidad los valores conocidos. 1 centímetro cuadrado, que es la sección interior que conocemos, por la velocidad de circulación en la misma, que es 0,5 metros sobre segundo, va a ser igual a un área 2 por 1,2 metros sobre segundo. Antes de hacer los cálculos, yo puedo ya prever que esa área 2, con respecto del área 1 de 1 centímetro cuadrado, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Si ese producto va a tener que ser, si esa igualdad se va a tener que mantener, es evidente que el área 2 va a ser menor que el área 1, porque la velocidad 2 es mayor que la 1. Vamos a corroborar eso. Despejo el área 2 y va a resultar que es 1 centímetro cuadrado por 0,5 metros sobre segundo sobre 1,2 metros sobre segundo. Cuando hago el cociente, el producto y cociente, resulta ser de que el área 2 es 0,4166 centímetros cuadrados. Evidentemente, el área 2 es menor, bastante menor, que el área 1. Digamos que es el 40% del área 1. Acá es muy fácil darse cuenta. ¿Qué pasará con el caudal? Si yo digo que el caudal es constante y es igual al producto del área 1 por la velocidad 1 e igual al área 2 por la velocidad 2, quiere decir que yo puedo obtenerlo de cualquiera de los dos productos. Es lo que estamos probando finalmente en la ecuación donde hago 1 sobre 10.000 para obtener el resultado en metro cuadrado, aquí está puesto en metro cúbico, disculpen, por 0,5 metros sobre segundo, igual a 0,4166 sobre 10.000 metro cuadrado por 1,2 metros sobre segundo. En ambos casos me va a dar el mismo resultado, que es 0,00005 metros cúbicos sobre segundo, o bien 0,05 litros sobre segundo. Fíjense el error aquí, que es importante, ¿sí? Acá en lugar de 3 es un 2, porque lo que se intentó hacer fue pasar, ¿qué cosa? De 1 centímetro cuadrado, que era el área, ese centímetro cuadrado, pasarlo a metro cuadrado. Disculpen, acá hubo un error cuando puse el supraíndice. Vamos a ver qué pasa con los gases, que es otro de los temas.
Dicen que una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 100 centímetros cúbicos. Recuerden el tema con los gases, que los gases tienen la propiedad, digamos, de ocupar, ¿sí?, un cierto volumen, pero no una forma determinada, a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,5 atmósferas si la temperatura es constante? Fíjense que acá usamos dos unidades para medir la presión: milímetros de mercurio y atmósferas. A temperatura y masa constantes es factible aplicar la ley de Boyle, que dice que la presión 1 por el volumen 1 será igual a la presión 2 por el volumen 2 del gas. Como unidad de presión podemos usar milímetros de mercurio o atmósfera, según lo que me pide el problema, y si no me lo pide, según lo que yo decida hacer. En este caso vamos a utilizar milímetros de mercurio. La equivalencia dice que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, 1,5 atmósferas va a equivaler a X milímetros de mercurio. Aplicando la regla de 3 simple, yo veré que 1,5 atmósferas por 760 milímetros de mercurio sobre una atmósfera equivale a 1140 milímetros de mercurio. Fíjense, el punto está separando las unidades de 1000. Este es un número entero, 1140 milímetros de mercurio. Si sustituimos en la ecuación de Boyle, quedará que 750 milímetros de mercurio por 100 centímetros cúbicos, esta es la ecuación de Boyle, será igual a 1140 milímetros de mercurio por volumen 2. Por lo tanto, el volumen 2 va a resultar del despeje: 750 milímetros de mercurio por 100 centímetros cúbicos sobre 1140 milímetros de mercurio. Evidentemente, esta unidad se cancela con esta otra unidad y veremos que el resultado, el volumen 2, es 65,7895 centímetros cúbicos. Aquí la coma separa enteros de decimales, ¿sí? El punto, unidades de 1000, la coma, enteros de decimales. Espero que esto se haya comprendido. Muy bien, ¿qué hemos visto entonces hasta ahora? Hemos visto un problema de fluidos, pero un fluido líquido, como puede ser, por ejemplo, el agua que circula por una cañería, y hemos visto otro fluido, como lo es un gas, que también tiene una ecuación que podríamos llamar también de continuidad, pero es la ecuación de Boyle, ¿sí? ¿Qué vamos a ver ahora? Fíjense, un cubo de hierro, tal como este, acuérdense que el cubo tiene todas sus aristas iguales. Esta es una arista, otra arista, otra arista, y todas sus caras iguales. Sus caras son cuadrados. Ese cubo, que tiene 20 centímetros de arista, se sumerge totalmente en agua. Queda totalmente cubierto. Si tiene un peso de una magnitud de 560 newtons, nos piden que calculemos el empuje que recibe el cuerpo. Muy bien, ¿qué es el empuje en primer lugar? El empuje es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza de abajo hacia arriba, que recibe el cuerpo, ya que es equivalente al volumen de líquido que este cuerpo desplaza o desaloja. Entonces, vamos a ver, el volumen del cuerpo, ¿a qué será igual? El volumen de este cubo es igual al producto de sus aristas, o arista al cubo. Pasamos las aristas que estaban dadas en centímetros a metros y obtenemos el volumen del cubo, que nos da 0,008 metros cúbicos. El empuje es menor que el peso del cubo. ¿Por qué lo sabemos a esto?
porque si nos remitimos a la teoría, el cubo está totalmente sumergido y eso se da cuando el empuje es menor que el peso del cuerpo. Entonces, vamos a ver a qué era igual el empuje, al peso específico por el volumen del cuerpo. Y el peso específico del líquido es de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico, que es el peso específico del agua. Pero si yo quisiera expresarlo en newton por metro cúbico, sé que bastaría con agregar un cero, porque ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, el peso específico será 10.000 newtons sobre metro cúbico, multiplicándolo por el volumen, que es 0,008 metro cúbico, resulta de este producto un empuje de 80 newtons. Recuerda que el empuje es una fuerza. Evidentemente que 80 newtons comparado con 560 newtons, es muchísimo menor. Y es lógico que así sea porque este cuerpo se sumergió completamente dentro del agua. Si querés, podés, si tenés tiempo obviamente, pensarlo a este cubo como si fuera de algún polímero o de PVC o de poliestireno. Calcular el peso que tendría, evidentemente flotaría y vería que el empuje sería absolutamente menor que el peso, mayor que el peso del cuerpo. Muy bien, vamos ahora a un problema puramente de dilatación lineal. ¿Por qué es tan importante la dilatación o la contracción del material? Normalmente nosotros usamos distintos materiales cuando fabricamos un producto. No usamos un solo material. Lo normal es eso. Entonces tenemos que poder saber cuáles son las probables dilataciones que va a tener el material para que en combinación con otro no se produzcan las fisuras en las uniones. Acá se tomó una varilla de hierro. Yo puse una foto de varillas de hierro de construcción. Podrían haber sido cualquier tipo de varillas de hierro. Y nos dicen que a menos 10 grados centígrados miden 12 metros de longitud. Y nos piden que determinemos la longitud de la varilla en centímetros a una temperatura de 40 grados centígrados. O sea, ¿cuánto van a medir cuando tengan 40 grados centígrados de temperatura? ¿Serán más largas estas varillas? ¿Serán más cortas? Pensemos en la teoría. La teoría dice, y la lógica también, que cuando la temperatura aumenta, las moléculas del material empiezan a moverse con mayor rapidez. La energía cinética aumenta. Al aumentar la energía cinética, las moléculas tienden a alejarse más unas de otras y se produce el fenómeno llamado dilatación. Cuando el cuerpo tiene una dimensión de las tres que sobrepasa a las otras dos, como en este caso la longitud es mucho mayor con respecto del ancho que tiene y el espesor, entonces se llama dilatación lineal. Se va a notar muchísimo más la dilatación en el longitud que, por ejemplo, en el espesor, en el ancho de esta varilla. Entonces vamos a usar la fórmula de dilatación lineal. Vamos a tener un coeficiente de dilatación que se llama lambda. Es esa letra griega que aparece aquí, que ustedes ya habrán visto en el teórico, y cada material tiene un coeficiente diferente. ¿Cómo se obtiene este coeficiente? Experimentalmente. Y luego se lo tabula, es decir, se lo coloca en tablas, donde yo puedo ir a buscarlo. Fíjense que generalmente están colocados en tablas y los expresan de esta manera. ¿De qué manera? Notación científica. Así lo van a encontrar ustedes y es por eso que uno de los tantos motivos por los cuales estudian este tipo de notación. Entonces, ustedes van a aplicar la fórmula para obtener la longitud final de esta varilla,
la fórmula que se corresponde con la dilatación lineal. Ya les digo, porque la longitud es la magnitud que prima. La longitud final va a ser igual a la longitud inicial, 12 metros en este caso, factor de 1 más lambda por delta t, siendo delta t la temperatura final menos la temperatura inicial. Como resultado me lo piden en centímetros, yo voy a poner directamente como longitud inicial 1200 centímetros. Reemplazo, digo 1 más lambda, que es 1,17 por 10 a la menos 5, por 1 sobre grado centígrado, esa es la unidad, factor de temperatura final 40 grados centígrados. Y la inicial, como es negativa, al restar menos 10 grados, ese menos con menos se transforma en un signo positivo. Cuando realizo los cálculos, voy a obtener acá 50 grados, que multiplicado por lambda me va a dar un resultado. A ese resultado le sumo la unidad y a ese resultado obtenido lo multiplico por 1200, con lo cual llego a la conclusión de que la longitud final de esta varilla será 1200,70 centímetros. Una vez que obtengo el resultado, yo tengo que ver si tiene lógica. Si este resultado me hubiese dado 1199,90, es decir, si hubiera sufrido una contracción, quiere decir que operé mal. Tengo que chequear los resultados siempre con la lógica. Bueno, vamos a ver el que sigue. Acá hay una tapa metálica, ¿sí? Como esta, por ejemplo, de 2 metros cuadrados. Sufre un incremento de temperatura de 50 grados y alcanza una superficie final de 2,020 metros cuadrados. Acá lo que me piden que determine es el coeficiente de dilatación lineal. Si yo obtengo el coeficiente de dilatación lineal del material, voy a obtener de alguna manera, seguramente, ¿qué cosa? ¿Qué tipo de material estoy usando? Fíjense, como acá lo que yo tengo es dilatación superficial, lo que voy a tener que usar es la fórmula de la dilatación superficial. Superficie final es igual a superficie inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, 2 veces, ¿por qué? Porque es superficial, por delta T. Delta T es temperatura final menos temperatura inicial. En este caso directamente me lo dan porque me dicen que ese incremento, ese delta T, es de 50 grados centígrados. Hago los reemplazos correspondientes porque sé que la final es 2,020 metros cuadrados, que será igual a la inicial de 2 metros cuadrados, factor de 1 más 2 veces lambda por 50 grados centígrados. Acá lo más complejo puede llegar a ser el despeje. Lo vamos a hacer lentamente y vamos a ver que, fíjense, este factor pasa dividiendo. Entonces me estaría quedando 1 más 2 lambda, factor de 50 grados centígrados. Muy bien. Este 1 que está acá, una vez que yo quito los paréntesis que ya ahora no me hacen falta, ¿qué está haciendo? Está sumando. Entonces pasa al otro miembro restando. Aquí yo ya estoy en grado o en condición, si quiero, de resolver este cociente y restarle la unidad. Tranquilamente puedo hacer esto. Aquí yo lo dejé simplemente planteado para que ustedes puedan ver cómo sigue el proceso. Una vez hecho esto, el 2 y los 50 grados que están multiplicándose pueden pasar dividiendo al otro miembro. Aquí ya resolví el numerador, como pueden ver, y me da 0,01 dividido 100 grados centígrados. Por lo tanto, lambda resulta ser 0,0001 sobre grado centígrado. Este lambda, si yo busco dentro de las tablas, seguramente puede pertenecer a un determinado material.
No estoy segura de que sea cierto, porque los datos en realidad fueron inventados, es la verdad. Pero debería poder asociarse a un material o estar aproximadamente relacionado con alguno. Fíjense que esto fue nada más un despeje y saber ir lentamente a obtener lo que yo necesito. ¿Puede pasar esto en la vida real? Absolutamente. Yo puedo a partir de esto decir, sí, necesito un material que tenga este coeficiente. Y si no hay un material específico con este coeficiente, yo puedo combinar dos materiales, por ejemplo, y tratar de llegar a esto. Ok. Vamos de nuevo al cubo, pero ahora vamos a hablar de dilatación volumétrica. Antes lo estudiamos en el empuje. Ahora el cubo de hierro presenta un volumen de 50 centímetros cúbicos a 70 grados de temperatura. ¿Cuál habrá sido, fíjense la pregunta, la temperatura final que tuvo este cubo si su volumen ahora es de 48,0089 centímetros cúbicos? Habrá sido en principio mayor o menor a 70 grados. Evidentemente hubo una contracción, se hizo más pequeño. La temperatura es evidentemente, debe de haber descendido. Eso es lógico. ¿Qué fórmula vamos a usar? Vamos a decir que el volumen final es igual al volumen inicial, factor de 1, más 3 veces el coeficiente de dilatación por delta T. Entonces, el volumen final me dicen que es 48,0089 centímetros cúbicos y que eso es igual al inicial de 50 centímetros cúbicos, factor de 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, factor de la temperatura final, que es la que yo no conozco, menos los 70 grados centígrados. Igual que anteriormente vimos, esto se trata solo de despejar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Bueno, en principio, este 50 centímetros cúbicos está multiplicando, pasa dividiendo, y aquí me queda 1 más 3 lambda, factor de la temperatura final, menos 70 grados centígrados. Como hicimos anteriormente, el 1 queda aquí, fíjense, siempre el signo más separa términos, me queda un término y otro término. El 1 pasa al primer miembro restando. Y en el segundo miembro, ¿qué hago? Digo 3 por lambda, ¿sí? Fíjense, ya reemplacé lambda por su valor. Por la temperatura final, menos 70 grados. Acá, en este otro paso, lo que hago es aplicar la propiedad distributiva. Hago 3 por lambda por la temperatura final menos 3 por lambda por 70 grados centígrados. Ahí solamente hice esto. En este caso yo no puedo resolver más de lo que ya tengo. Acá ya resolví y me da menos 3,039822. Esto es el resultado de resolver esta parte. Acá yo puedo hacer menos 3 por 1.17 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado por 70 grados. Fíjense, los grados se me van con los grados y me queda un número adimensional, que es este que ven aquí. ¿Sí? Pasando este número al primer miembro y dividiéndolo por este que está como factor, puedo obtener la temperatura final, que resulta ser 1064,53 grados centígrados con signo negativo. Esa es la temperatura final. ¿Tiene sentido esta temperatura final? Sí, ¿por qué tiene sentido? Fíjense, a pesar de que esta variación es pequeña, es muchísimo para un cubo de hierro, a pesar de que sea para nosotros al verla decir, uy, pero casi que nada no, es bastante, ¿sí? Se buscó esta diferencia justamente para que sea evidente a los ojos. Espero que hayan comprendido bien el proceso
¿Para qué quiero yo buscar la temperatura final solo para hacer todas estas ecuaciones y nada más? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes piensan que esto puede servir para algo? Sí. ¿Saben para qué sirve esto? Porque muchas veces yo voy a tener que determinar con piezas, determinadas piezas, ¿qué pasa si? La pregunta ¿qué pasa si? Es muy importante en la vida, porque uno tiene que preguntarse qué pasaría si esto se achica hasta tal punto. Y bueno, la pregunta que sigue es, sí, bueno, pero para que se achique hasta tal punto, ¿a qué temperatura tendría que estar? A esta. Es imposible, es demasiado, no va a pasar. Entonces no me preocupo, no me hago problema, no va a suceder. ¿Se entiende? Esas son las preguntas que yo tengo que poder responderme. Y no decir, bueno, pero no va a pasar sin haber probado fehacientemente que no va a ocurrir. Bueno, esos fueron los iniciales, los ejercicios para poder ahora encarar estos ejercicios. Quiero que les quede claro que todo esto está muy pensado, desde las preguntas hasta los ejercicios introductorios, hasta esto. Es un proceso para que ustedes puedan ir entendiendo de qué se trata, ¿sí? Entonces, ahora ya estamos en grado de poder encarar esto. Anteriormente no se hacía así. A partir de este año con arquitectura hemos comenzado, tuvimos resultados excelentes y vamos a seguir en esto porque creemos que es lo mejor por ahora. Supongo que más adelante veremos cosas mejores y no vamos a perder el tiempo, digamos, sin aplicar cosas que estamos viendo que están funcionando. Así que, por ejemplo, los prácticos grabados el primer año. Y realmente están funcionando, por suerte. Bueno, sigamos. Miren, la estructura principal de una heladera consiste en 6 caras metálicas sometidas a constantes cambios de temperatura. Es un prisma, ¿no? ¿Cuál será la variación del volumen del artefacto cuando se llega a una temperatura de 21 grados? A una temperatura de 4 grados las dimensiones son las que se presentan en la fotografía, estas que están acá. El dato que se solicita es necesario para diseñar el mueble bajo mesada que alojará este producto. Exprese esa variación de volumen en metro cúbico y en notación científica. ¿Y cuál será la capacidad del electrodoméstico en litros? Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál será la variación de volumen del artefacto cuando se llega a la temperatura de 21 grados? Si a 4 grados, estas son las medidas. Fíjense, acá está el coeficiente de dilatación del acero. Tenemos la temperatura inicial, tenemos la temperatura final. El volumen inicial lo calculamos con estas medidas y aquí está dado en centímetros cúbicos. Volumen final va a ser el inicial por 1 más 3 veces lambda por la diferencia de temperatura entre la final y la inicial. 21 menos 4 grados son 17 grados centígrados. Realizando todas las operaciones matemáticas, el volumen final de la heladera será 215.639,990 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la variación de volumen? Variación, ¿sí? La variación es el final menos el inicial, volumen final menos volumen inicial. El volumen final, lo acabamos de calcular, es 215.639,990 centímetros cúbicos y el inicial era 215.636.196 centímetros cúbicos. La diferencia es de 3,794118886 centímetros cúbicos, muy pequeñita. Esa variación me la piden en metros cúbicos y en notación científica. Muy bien.
Acuérdense, centímetro cúbico a metro cúbico. ¿Por cuánto tendré yo que dividir? Pensemos. Vamos de 1000 en 1000, ¿sí? Acá estamos en los centímetros cúbicos. Divido por 1000 y ¿qué obtengo? Decímetro cúbico. Divido por 1000 y ¿qué obtengo? Metro cúbico. Ahí tenemos el cero. Cuando yo lo quiero expresar en notación científica, tengo que reproducir el número inicial. O sea, acá ¿cuántos ceros serían? 3, perdón, 3. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta llegar acá. Como me tengo que mover hacia la derecha u otra idea, como el número es menor que 0, evidentemente va a estar, la potencia va a ser negativa. A la menos 6, eso es seguro. Fíjense, ahí está. Y me piden la capacidad del electrodoméstico en litros. ¿Con qué número voy a trabajar esa capacidad del electrodoméstico? Esa sería una pregunta interesante. En principio, la capacidad del electrodoméstico la voy a trabajar a 4 grados. Voy a trabajar la menor, ¿sí? 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Entonces, cuando quiero saber cuántos litros va a tener, voy a aplicar la regla de 3 simple. Y voy a decir X litros, perdón, sería 215,636 por 1000 litros, sería 216 litros aproximadamente. Esa sería la capacidad que tiene la heladera. En buen romance, 0,215,636 por 1000, porque 1 metro cúbico tiene 1000 litros. ¿Estamos? Es muy sencillo. Y aquí hemos resuelto todo el primer problema referido a este frigorífico. Vamos a ver cómo sigue. Muy bien, dice que la tenemos que ubicar sobre una superficie de madera de roble, cuya resistencia a la compresión, o sea, cuando le apoyo algo, estoy comprimiendo el piso o la madera, es de 580 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Fíjense acá qué extraño. Muchas tablas vienen de esta manera. La resistencia a la compresión se mide en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nosotros siempre tratamos de tener kilogramos fuerza por metro cuadrado y así medimos nosotros la presión. Pero la tabla nos manda el número de esta manera. Entonces vamos a tener que trabajarlo para poder hacer una comparación. Yo tengo que tener las mismas unidades, si no, no puedo. Teniendo en cuenta que el producto pesa, es decir, la heladera pesa 26 kilogramos fuerza, nos piden que determinemos cuál será la presión ejercida por la heladera sobre la superficie de madera. Esto se hace para evitar futuros daños en la superficie. Y me preguntan si el valor obtenido en el punto A supera la resistencia de la madera de roble. Recuerden cuáles eran las dimensiones de la heladera, ¿sí? 48,2 centímetros por 51,9 por 86,2. Muy bien. La presión es el peso de la heladera dividido la superficie sobre la cual se apoya la heladera. La superficie de apoyo de la base es 48,2 centímetros por 51,9 centímetros. Eso me da 2.501,58 centímetros cuadrados. Cuando yo calculo la presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado para poder compararla con esa resistencia a la compresión, obtengo un valor de 0,01039 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Cuando yo hago la comparación con la resistencia a la compresión, que es de 580 por centímetro cuadrado, ¿qué quiere decir? Que soporta una carga de 580 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. Por cada centímetro cuadrado, por cada pedacito de 1 centímetro cuadrado, soporta esta fuerza. Y la heladera le ejerce una fuerza de
0,010 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es decir, no le hace absolutamente nada. No le afecta para nada. Ciertamente que ustedes deben estar pensando lo mismo que yo. Al menos yo pienso esto. Pero la heladera no se apoya en 4 apoyos puntuales. No es toda una base. Y si se apoyara de esa forma como ustedes y yo estamos pensando ahora, porque acá se pensó en un apoyo completo, ¿cómo sería entonces? Aún así, fíjense, si yo lo apoyara en 4 apoyitos puntuales y dividiera 26 en 4, ¿cuánto daría 26 dividido 4? 6 y pico, por ahí, más o menos. Sería aún menor. No pasaría absolutamente nada. Así que no hay problema. Ustedes van a ver ejercicios, que yo los voy a tratar de grabarlos también, están resueltos en la Weebly, donde se hace muy clara mención a los apoyos. Bueno, seguimos. Para la producción de uno de los componentes de aluminio de la heladera, debe fundirse un fragmento de 1,233 kilos de dicho material. 1,233, un entero, 233 kilogramos de dicho material. Es necesario conocer la cantidad de calor necesaria, ¡ay qué horror!, para realizar esta etapa de la producción. El coeficiente de fusión del aluminio es de 94 calorías por gramo. ¿Sí? La solución entonces, la cantidad de calor de fusión, o sea, solamente para el cambio de estado, es la masa por el coeficiente de fusión del material. Fíjense bien, las unidades, 94 calorías por gramo, y a mí me están dando la cantidad de aluminio en kilogramos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en primer lugar es pasar esta cantidad a gramos. Obtengo 1233. Entonces, la cantidad de calor de fusión será 1233 gramos por 94 calorías sobre gramo. Los gramos se cancelan con los gramos y obtengo cantidad de calor de fusión 115.902 calorías. Esas calorías sirven nada más que para el cambio de estado. Solamente para eso, ¿sí? Fíjense que no hay cambio de temperatura, porque en el cambio de estado no hay cambio de temperatura. Solamente se produce cambio de estado. Muy bien. Ahora vamos a este ejercicio. Miren, este es el condensador de una heladera. No encontré una foto mejor. Por un determinado sector del condensador del artefacto circula líquido refrigerante con un caudal constante. Acá ya me están diciendo que voy a poder usar la fórmula, la ecuación de la continuidad. Este sector se subdivide en 2 secciones. Una de ellas de 6 milímetros cuadrados, en la que la velocidad del fluido es de 9 metros sobre segundo, y la segunda sección de 3 milímetros cuadrados. ¿Cuál será la velocidad del fluido en la sección de 3 milímetros cuadrados? He corregido el práctico en Word para que coincida con esto, porque creo que no se comprendía bien esta parte, estaba invertida. Este dato es necesario para comprobar la resistencia del material que compone este sector del condensador. ¿Por qué? Porque evidentemente la velocidad en la cual se desplaza un líquido es muy importante para ver de qué material voy a fabricar yo el condensador. Si la velocidad es muy alta y estas curvas son muy cerradas, pueden llegar a destruirse, ¿sí?, por justamente la velocidad. ¿Se acuerdan? Velocidad tangencial, velocidad radial, etcétera. ¿Cuál será el caudal que circula por este sector? Y me piden que exprese el resultado en litros sobre segundo. Muy bien, como dije, recurrimos a la ecuación de continuidad.
donde me dicen que el área 1 por la velocidad 1 igual al área 2 por la velocidad 2 igual al caudal. El área 1, 6 milímetros cuadrados, velocidad 1, 9 metros sobre segundo. Área 2, 3 milímetros cuadrados. Si reemplazamos en la ecuación 1, 6 milímetros cuadrados por 9 metros sobre segundo será igual a B2 por 3 milímetros cuadrados. Entonces, despejando B2 será 6 milímetros cuadrados por 9 metros sobre segundo sobre 3 milímetros cuadrados. A pesar de que hubiéramos pensado que debíamos pasar las unidades aquí, como se cancelan, no importa en qué unidad trabajemos porque terminan cancelándose. ¿Ven? La velocidad 2 es 18 metros sobre segundo. El caudal la vamos a calcular de cualquiera de las dos ecuaciones, pero aquí sí tengo que hacer el pasaje porque el área 2 por la velocidad 2 está bien, la velocidad 18 metros sobre segundo, pero el área de milímetro cuadrado tengo que pasarla a metro cuadrado necesariamente. Es así que obtengo que el caudal es de 0,00054 metros cúbicos por segundo. Como yo sé que un metro cúbico equivale a 1000 litros, multiplicando por 1000 directamente tengo que ese caudal es de 0,054 litros sobre segundo. De esta manera hemos resuelto el problema. Y nos queda este, donde fíjense, miren de qué se trata. Es una cubetera de un polímero que tenemos que determinar. El recipiente tiene que alojar agua, una cantidad hasta 173 gramos, y soportar variaciones de temperatura que van a ir entre los 3 y los 10 grados bajo cero. Es necesario determinar cuántas calorías son necesarias para que se produzca esta diferencia de temperatura en el agua, llevándola, fíjense, del estado líquido al sólido. O sea, va a haber un cambio de estado. Y luego proceder a determinar el polímero más adecuado para este caso. Acá los datos están puestos en tabla. El calor específico del hielo, que es 0,53 calorías sobre grado centígrado. El calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo grado centígrado. El calor latente del agua, 80 calorías por gramo. Y el calor total, que será la suma de todas estas calorías. Q sub 1 va a ser igual a ¿qué? A la masa por el calor específico del hielo, ¿sí? ¿Por cuánto? Por los 10 grados centígrados. De esta manera obtengo 916,9 calorías. Q sub L, que es el calor latente del agua, digamos, sería 173 gramos por 80 calorías sobre gramos, 13.840 calorías. ¿Esas para qué serían necesarias? Para hacer el cambio de estado. Aquella para llegar a los 0 grados, o sea, desde los menos 10 hasta los 0. Y ahora la Q2 es la que se necesita para llegar desde los 0 hasta los 3 grados. Espero que se entienda. O sea, de menos 10 a 0 grados, Q1. QL, cambio de estado. Del estado líquido al estado sólido. Y Q sub 2 para llegar hasta los 3 grados. Entonces, la cantidad de calorías total será igual a la sumatoria de todas estas calorías, que sería Q1 más QL más Q2. Y llegamos a las 15.275,90 calorías. De esta manera hemos terminado con el práctico.